Qué bueno estar juntos, qué bueno es estar alrededor de la mesa familiar agasajando a papá. Y esto es un agasajo a papá también. Quiero compartirles la palabra que el Señor puso en mi corazón. Tiene que ver con una palabra que está en el texto base que ahora les voy a compartir. Y el texto base dice así, es Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Esta palabra marcó mi corazón hace varios días, la palabra conciencia, ¿sí? El Señor me habló primero a mí y tocó las fibras más profundas de mi conciencia, ¿sí? Y me permitió darme cuenta qué importante que es tener una conciencia limpia y libre de culpa para poder seguir adelante. Estábamos cantando esta adoración a papá, que no me quiero ir de tu presencia, que quiero estar en los brazos de papá. Y saben que encontré en este pasaje que lo primero que dice este texto es acerquémonos. Es una invitación. No está diciendo tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, tenés que tener fe, tenés que hacer tal cosa o tal otra. No, te está diciendo acércate. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Y acercarse es una acción. Acercarse es un acto concreto que tenés que tener una determinación. Vos tenés que levantarte de donde estás y dar un paso hacia Él. Eso es acercarse. Y Él nos está invitando en primera instancia que nos acerquemos a Él. Acercarnos a Él significa vencer obstáculos. Significa decirte a vos mismo, yo determino moverme hacia Dios, acercarme a Dios. Y dice que tenemos que hacerlo con un corazón sincero y también con fe. O sea, sinceramente yo necesito reconocer que necesito de Dios, que yo quiero acercarme a Dios y lo hago con sinceridad, no con doblez, no con careta, porque no sirven delante de Dios. Y quiero hacer mucho énfasis en la palabra que les decía antes, una conciencia, en la conciencia. Saben que una conciencia significa, es una palabra compuesta y significa con conocimiento, ¿sí? Es como que uno tiene conciencia de uno mismo y eso es un atributo del ser humano, de total humanidad, es conciencia de sí mismo. Los animales no tienen conciencia de sí mismos, nosotros sí. Dios nos hizo así y puso en nosotros conciencia de nosotros mismos. Tenemos conocimiento de nosotros mismos. ¿Saben dónde arranca el conocimiento de nosotros mismos? Arranca allá en el Edén, en Génesis. Yo puedo encontrar que Dios nos creó a nosotros conscientes de nosotros mismos. Adán pudo reconocer que en todo lo demás que había sido creado no había alguien que coincidiera con él. Todos los animales y toda la vida que había aparte no era algo en lo que él se pudiera reflejar. Él no tenía esa cosa cercana, esa cosa de decir es igual a mí. ¿Por qué? Porque él sí tenía conocimiento de sí mismo y él sabía lo que necesitaba. Tenía una buena conciencia, ¿sí? Dios creó conciencia en Adán y en Eva y les dio todo para disfrutar. Ahora quiero llamarte la atención a algo que encuentro ahí en Génesis, que dice que la palabra que en el huerto del Edén, Dios puso dos árboles puntuales. Y uno era el árbol de la vida
y el otro era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y te llamo la atención a esto, del árbol de la vida, Adán y Eva podían comer todo lo que querían mientras estaban allí en el huerto y mientras que no comieran del árbol de la vida del bien y del mal. Era como que estos dos árboles se oponían entre sí, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios fue muy específico, no coman de este árbol, sí coman del árbol de la vida, no coman del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dio una advertencia, el día que coman de él, morirán. El día que coman del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, van a conocer, además del bien, van a conocer el mal. Y esta conciencia del mal los va a hacer morir, los va a hacer separarse. La muerte es algo que fragmenta, es algo que corta, es algo que separa. Y efectivamente es lo que sucedió. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, Dios no le permitió comer del árbol de la vida. Y encontramos un principio tremendo acá. El bien y el mal no han sido diseñados para nuestra conciencia. Nosotros fuimos diseñados para una buena conciencia. Y descubro que Dios nos creó a todos nosotros con una buena conciencia, con una conciencia pura, limpia, libre y llena de vida. Y hago esta aclaración, ¿por qué? Porque volviendo al pasaje de Hebreos, encuentro que hay una similitud en lo que sucede al principio del capítulo 10. En el capítulo 10, los primeros textos confronta a la ley con el pecado. Y dice la palabra que la ley no puede hacer perfecto al pecador a través de sus sacrificios para poder adorarlo a Dios. Y esta es la similitud. Cuando Adán y Eva compartían y ellos comían y disfrutaban del árbol de la vida, en ellos había una adoración y una comunión tan preciosa, tan especial, que se perdió por causa del pecado. Y en Hebreos dice que los sacrificios en el primer versículo, en el capítulo 10, el versículo 1, dice que estos sacrificios no pueden hacer perfectos a los que adoran. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque para adorar a Dios tenés que tener una conciencia limpia. Y una conciencia limpia te lleva a adorar a Dios. ¿Qué fue lo que le sucedió a Adán y Eva cuando tuvieron conciencia del bien y del mal? No pudieron acercarse a Dios de la misma manera confiada que ellos ya tenían acostumbrado a hacer. Se perdió la comunión, se perdió ese ir a Dios libremente, perdieron la conectividad con Dios por causa de que su conciencia ya había sido fracturada, ya habían muerto, habían sido separados de esa conciencia limpia, libre, pura, que ellos podían acercarse a Dios, adorar a Dios y estar en contacto, en comunión con Dios. Lo mismo sucede aquí en el Nuevo Testamento. Está expresando la diferencia años más tarde entre la ley y el pueblo de Dios, entre la ley y el pecado. Dice la palabra que los sacrificios anuales para poder cubrir el pecado de las personas, para poder acercarse un poquito más a Dios, eran como un recordatorio constante de lo que habían hecho mal. Era un recordatorio anual de los pecados. Y en eso quiero llamarte la atención. Cuando hay una conciencia culpable,
eso se traduce en una conciencia que recuerda constantemente lo que estuvo mal, lo que está mal y lo que hice mal. Y ese recordatorio constante me atrapa y fragmenta mi conciencia y no puedo acercarme a Dios a adorar. Pero el texto dice, acerquémonos a Dios. ¿Cómo? Sinceramente, con fe, limpia las conciencias culpables, ¿sí? Limpia la conciencia, como decía el versículo 10, ¿sí? Dice, interiormente purificados de una conciencia culpable. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo yo puedo limpiar una conciencia de algo que me persigue y que me atrapa? Quiero darte una definición. ¿Sabe lo que significa culpable? Es la palabra culpable significa estar adentro, es como estar encapsulado, estar atrapado, es como estar encerrado. Eso hace cuando tenemos una conciencia culpable. Nos sentimos atrapados, nos sentimos encarcelados y estamos atormentados por esa culpabilidad. Y tiene dos sentidos. Tiene un sentido legal de culpabilidad en el sentido cuando yo soy consciente, valga la redundancia, de que he hecho algo mal fuera de la ley, hay un sentido legal, porque el peso de la ley cae sobre mí porque soy culpable. Es un sentido legal. Pero ¿saben que descubrí? Que además de un sentido legal, también el culpable tiene un sentido de ligadura. Estamos como atados, como atrapados. Cuando hay una conciencia que está atada, está ligada, es una conciencia que está llena de temor. La palabra dice, el pasaje que utiliza para expresar esta ligadura habla de que estamos esclavizados por el temor a la muerte. Y cuando hay una conciencia culpable, fragmenta de tal manera tu confianza, tu seguridad, que hace que te sientas perseguido, que hace que te sientas atemorizado, lleno de temor, y eso a su vez te esclaviza, te atrapa, es como que te envuelve y te aprieta y te aprieta y te aprieta. Una conciencia culpable. Qué duro lo que estoy describiendo, ¿saben? Qué duro cuando nosotros podemos reconocer que hay algo en nuestra conciencia que nos limita, que nos atrapa, que nos duele, que nos esclaviza, que no nos deja respirar libremente, que no nos deja dormir, que no nos deja descansar y peor, no nos deja adorar. No podemos acercarnos con todo nuestro corazón a Dios. Hay algo en mi conciencia que no me lo permite. Sin embargo, miren lo que hizo Jesús. Capítulo 10, versículo 5, dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradan ni los holocaustos ni sacrificios por el pecado, cosas que se hacían por la ley para poder llegar hasta Dios. Jesús dice, Señor, vos no querés holocaustos, vos no querés sacrificios de mi parte, vos no querés ofrendas, sacrificio, no querés mi sangre, Señor, vos no querés todas estas cosas para cubrir mi pecado, vos querés que yo tenga una conciencia limpia, como la misma que tenían Adán y Eva, vos querés que seamos tus hijitos como cantábamos y estar en el abrazo de papá, eso es lo que Dios quiere para vos y para mí, no quiere sacrificios, Él te quiere a vos. Y dice el versículo 7, por eso dije, está hablando Cristo,
Aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Saben? Esa es la expresión más linda que yo encuentro respecto a una adoración que Dios espera de nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y Jesús le dijo, yo quiero adorarte de verdad, yo quiero hacer tu voluntad. De acuerdo a tu voluntad quiero adorar. Y sigue avanzando la palabra, dice el versículo 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Saben? La ley es opuesta al pecado, pero al mismo tiempo se complementa, porque la ley está para condenar el pecado y el pecado está para transgredir la ley. ¿Sí? Cuando yo estoy en pecado, no puedo ampararme en la ley. Lo mismo sucede cuando ahí está el árbol de la vida, ¿recuerdan el ejemplo que di al principio? Y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Eran dos árboles opuestos, pero uno al otro se anulan, del mismo modo que la ley y el pecado. ¿Sí? Esto sucede porque hay algo en nuestra conciencia que no nos permite acercarnos a Dios. No nos permite acercarnos a Dios. Y esa conciencia tiene solución. ¿Qué dice la palabra? Quiero que vayamos al mismo capítulo 10, desde el versículo 19, dice que así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. O sea, Jesús vino a esta tierra en cuerpo, porque es importante, Él vino en cuerpo, dice. Hay tres cosas que enfatiza este texto, dice, Jesús vino y somos libres por la sangre de Jesús que derramó en la cruz por nosotros. Somos limpios, esa sangre limpia nuestra conciencia. Pero su cuerpo entregado en sacrificio es algo puntual que hace que nosotros seamos redimidos de esa esclavitud, ¿sí? La palabra dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en cuerpo humano no es de Dios. Y esto tiene que ver con el enemigo. Cuando hay una atadura en nuestra conciencia, cuando hay una esclavitud en nuestra conciencia que no nos permite acercarnos a Dios, que no nos permite tener esa confianza de decir, como cantábamos recién, quiero estar en el abrazo de papá y no me quiero ir del abrazo de papá. Cuando sucede eso, es que el enemigo tiene algún asidero, alguna cosa legal con nuestra conciencia. Recuerden que la palabra culpable tiene un sentido legal y tiene un sentido de atadura. Lo legal tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra persona. Cuando Jesús vino en cuerpo humano, Él en su cuerpo cargó la parte legal de nuestra parte pecaminosa de la conciencia. Él cargó con todas las culpas de nuestro pecado en su cuerpo y fue a la cruz, no en espíritu, fue en cuerpo a la cruz. Y allí en su cuerpo, dice la palabra, Él llevó nuestros pecados. Eso significa que la parte legal que a mí me tiene atrapada, que hace que mi conciencia esté atada, también fue cubierta por Jesucristo. Jesucristo es el árbol de vida. Y Él vino para que nosotros podamos dejar esta conciencia de maldad y acercarnos nuevamente a Él, árbol de vida, fuente de vida, dice la palabra.
La tercera cosa que dice este pasaje es que además tenemos un gran sacerdote al frente de esta familia. Entonces Jesús con su sangre limpió nuestros pecados, limpió tus pecados y limpió tu conciencia culpable. Con su cuerpo se llevó la parte legal, rompió con el pecado sobre tu conciencia culpable. Pero por si esto no es suficiente, él aún es un sacerdote y la función del sacerdote es ser de intermediario entre vos y Dios. Y él está a favor tuyo diciendo, se pone entre vos y el Señor y dice, Señor, ten misericordia de mi hijito. Él se puso como sacerdote y dice, estoy para interceder por él, para que ellos tengan vida, esa vida que se perdió, esa conciencia limpia, esa libertad en el espíritu, en la mente, en la conciencia, que todos nosotros estamos necesitando en este tiempo. Cuando hay una conciencia fragmentada, no me permite acercarme a Dios. Por eso es tan importante este punto. Por eso es tan importante resolver tu pecado en la cruz de Cristo. Cuando vas a Cristo, Él lo soluciona. Y dice la palabra que podemos tener interiormente nuestra conciencia limpia y libre de pecado. No más culpa. ¿Saben? Cuando yo entendía esto, daba gracias por la gracia. Porque si hay algo que pudo más que el pecado, que la maldad y que esa conciencia que a mí me martiriza y que no me permite adorar libremente al Señor, eso es la gracia. La gracia es cuando Jesús viene a ocupar tu lugar y mi lugar y pone las cosas en orden y hace que tu conciencia pueda ser limpia una vez más. Quiero darte otro texto. Hebreos habla mucho sobre la conciencia. ¿Saben por qué? Porque el libro de Hebreos explica por qué era tan imprescindible un sistema de sacrificios para poder acercarnos a Dios. Explica a la perfección lo que es la ley, el antiguo pacto, para poder acercarnos a Dios. Las personas antes de Jesucristo, para poder acercarse a Dios, dependían de los sacrificios. Pero Jesús vino a ser el sacrificio perfecto por nosotros, que no solamente cubre nuestros pecados, sino que los limpia y tiene el poder de limpiar nuestra conciencia. Tiene el poder de limpiarnos y dejarnos 0 kilómetros para poder acercarnos libremente a Dios, para adorarlo. Y como decía ahí al principio de Hebreos 10, ya hacer perfectos a las personas que adoran. Ese es el poder, nada más y nada menos que del sacrificio perfecto que es Cristo. Pero ahí en Hebreos habla una y otra vez. No encontré otro libro que hable tanto y hable tanto específicamente de la conciencia. ¿Por qué? Porque si tu conciencia y mi conciencia no son libres delante de Dios, entonces estamos atados. Entonces estás esclavizado a algo, a alguien, a un pensamiento, a algún acto que sucedió en tu pasado, a algún pecado tuyo o que cometieron contra vos y te mantiene preso, te mantiene atado, te mantiene lejos de esa comunión de la cual Jesús te dice acércate. Sin embargo, hay algo que te aleja. Tenés que resolverlo. El Señor me decía, eso hay que resolverlo porque es crucial para poder avanzar en la vida. Para poder avanzar hacia adelante tenés que desprenderte de lo de tu pasado. Y no podés tomar de los dos árboles. O estás tomando de uno y te estás perdiendo el otro, o estás eligiendo a uno y estás dejando caduco a otro. Eso es lo que hizo Jesús con la ley, acabó con la ley para que podamos acceder a la gracia. Fíjate lo que dice Hebreos, el capítulo anterior,
capítulo 9, versículo 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Los sacrificios que fueron puestos por Dios a través de la ley no tienen la capacidad de perfeccionar tu conciencia. No podés adorar a Dios de la misma manera que lo que dice después. El versículo 10 dice, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y después dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como un sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, no lo hizo con la sangre de estos sacrificios. Y el versículo 14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos, de que adoremos al Dios viviente. ¿Te da esto una respuesta? ¡Qué felicidad! Que Jesús purifica nuestra conciencia de obras que conducen a la muerte. Recuerden que cuando Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, eso significó para ellos muerte. ¿Por qué? Porque estarían ellos intentando dilucidar qué está bien, qué está mal, esto sí, esto no. Y no es esa la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que vivas pendiente de una conciencia culpable. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que tengas una conciencia perfecta. Y eso no lo haces por medio de sacrificios. Solamente lo lográs creyendo en que Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Él fue el sacrificio perfecto y con su sangre Él puede limpiar tu conciencia. Y Él lo hizo en la cruz. Lo tenés que tomar por la fe. Él te está diciendo, acércate. Vos solamente acércate, sinceramente, con fe en Él. Acércate. Vas a estar limpia tu conciencia y vas a poder adorar a Dios. Y después dice, no solo dice purificada tu conciencia, ¿sí?, de conductas culpables, sino interiormente tu conciencia limpia, pero exteriormente lavados con agua pura. ¿Qué significa? En la Biblia, el lavamiento con el agua pura se está refiriendo a la palabra. La palabra de Dios es la que tiene el poder de ir sacando todo eso que se nos pegó por la parte legal, por el mal. Entonces, todo lo que vino a nuestras vidas se puede ir limpiando a través de la transformación que nosotros tenemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios puede hacer que todo tu ser sea limpio y tengas una conciencia limpia. Esa palabra te lava exteriormente, dice. Es algo que nos toca hacer a nosotros. Pero interiormente, déjame decirte y recalcártelo por enésima vez, una conciencia no culpable, una conciencia limpia, solamente es posible por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso lo podés tener ya hoy mismo. No tenés por qué ser más perseguido, no tenés por qué tener una conciencia fragmentada y estar ligada a la muerte o ligado a la muerte, ligado a algo que te separa de Dios. Vos podés entrar a la presencia de Dios con total libertad,
como cantábamos hoy, al abrazo de papá. Y allí podés abrazarte a Él con toda libertad y adorarlo con todo tu corazón. Y tenés que tener la conciencia de que Jesucristo te limpió, te purificó, y no hay nada que el diablo pueda decir en contra tuya. No hay nada que tu conciencia pueda recriminarte. No hay culpa. No hay culpa. Jesús resolvió la culpa. Y si hay algo de culpa que te está persiguiendo, déjame decirte, lo tenés que resolver, porque es la manera de poder acercarte al abrazo de papá. Es la única manera de estar en ese abrazo apretadito, apretadito. ¿Por qué? Porque solamente una conciencia limpia puede participar del árbol de la vida. Te invito a orar por esta palabra. Papá bueno, te doy gracias por este gran libro Hebreos que está en tu Biblia, en tu palabra. Gracias por hablar de la conciencia. Gracias por explicarme que ya no son ritos, ni cultos, ni sacrificios que pueden acercarme a Dios, sino una conciencia limpia de pecado. Y ni siquiera es por lo que yo haga, es por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz es gracia. Me regaló la posibilidad de una conciencia limpia y pura para poder acercarme al abrazo de Dios, para poder estar en su presencia, pero además para ser libre de esas ataduras y esas ligaduras, Señor, que me atan y que me llenan de temor y que me llenan de miedo, Señor, y no me dejan y no me permiten avanzar en tus caminos. Señor, hoy me acerco sinceramente a ti, pidiéndote que limpies mi corazón, pidiéndote que abraces mi corazón, como cantábamos recién. Señor, confiando en que la sangre de Jesús fue suficiente para limpiarme, que su cuerpo entregado en la cruz por mis pecados cubrió todo lo que era la parte legal de mi pecado, de mi responsabilidad. Señor, moriste por mí en la cruz y diste fin al pecado y diste fin, Señor, a esa ley que me condenaba porque mi conciencia estaba llena de pecado. Señor, le pusiste fin y además estás intercediendo por mí en este momento. A la cabeza de esta gran familia estás vos, Señor. Sos el sacerdote perpetuo, el que perpetuamente está intercediendo por sus hijos y por sus santos. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, gracias por esta verdad. Permítenos hacernos cargo de esta conciencia que tú nos has dado, una conciencia limpia, y vivir. Ayúdanos a vivir la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas, a vivir la plenitud de la adoración y de la entrega y del servicio al Señor con plena adoración, que no hay nada mejor en esta tierra que hacer eso. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que escuchan esta palabra y de los que hacen caso de ella, Señor. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.